Este vídeo es imprescindible verlo hasta el final, no solo por lo que comentan figuras de renombre como Galiacho o Emma García, sino también por lo que desvela Marisa Martín Vázquez en sus declaraciones. A lo largo del vídeo, se exploran temas que van desde traiciones y prisiones hasta intrigas personales relacionadas con personajes conocidos como Bárbara Rey y Ángel Cristo. Sin embargo, el punto más interesante es lo que se dice acerca de Doña Sofía, específicamente sobre un viaje que hizo en solitario en su momento y que, si bien en su día no generó tanta expectación, hoy cobra un sentido completamente nuevo y esclarecedor. Este detalle, además de las revelaciones que vienen al final del vídeo, hacen que sea una pieza de contenido absolutamente imperdible. En este sentido, el vídeo tiene varios elementos que atrapan al espectador desde el principio. No solo estamos hablando de asuntos mediáticos y de entretenimiento, sino de temas que tocan las fibras más sensibles de lo que ha sido la vida privada de figuras tan relevantes como Bárbara Rey, quien siempre ha estado en el ojo del huracán debido a sus vínculos con la monarquía española, así como su compleja relación con su hijo, Ángel Cristo Jr. Además, no es solo la intriga en torno a Bárbara Rey lo que genera interés, sino también las graves acusaciones que recaen sobre su hijo, de las cuales hablaremos más adelante con mayor profundidad. Pero antes de llegar a eso, es esencial analizar las palabras de Galiacho y Emma García, quienes hacen unas afirmaciones contundentes que dejan al público con muchas preguntas y teorías sobre lo que podría estar sucediendo tras bambalinas. Antes de entrar en más detalles sobre la acalorada discusión, queremos recordarles a todos nuestros seguidores la importancia de apoyar el canal. No olviden dar un me gusta a nuestros vídeos, suscribirse al canal para estar siempre al tanto de todas las noticias y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros nuevos contenidos. Es completamente gratuito y nos ayuda enormemente a seguir ofreciéndoles la mejor información y entretenimiento. Haciendo énfasis en las declaraciones recientes, Galiacho y Emma García no se han limitado a hablar sobre las conocidas disputas familiares, sino que han apuntado directamente a Ángel Cristo, acusándolo de mentir en relación con ciertos episodios que implican a su madre, Bárbara Rey, y al rey emérito. Quiero que analicemos juntos estas imágenes, ya que podrían revelar mucho más de lo que parece a simple vista. ¿Qué llevó a Galiacho y Emma García a señalar tan duramente a Ángel Cristo? ¿Por qué lo acusan de no haber sido sincero en una situación tan delicada, vinculada a fotografías del rey emérito y Bárbara Rey que fueron reveladas a la prensa? Estas imágenes no son cualquier cosa, y el contexto que rodea esta situación está lleno de interrogantes. Si nos detenemos a pensar, las acusaciones de que Ángel Cristo haya mentido podrían tener implicaciones legales serias, y el hecho de que estas declaraciones hayan sido hechas por figuras tan relevantes en el ámbito mediático añade aún más peso al asunto. Es crucial que veamos juntos estas imágenes para comprender mejor qué está sucediendo y por qué podrían estar poniendo en entredicho la veracidad de las afirmaciones de Ángel Cristo. Recordemos que no se trata de una acusación ligera, sino de algo que podría tener un impacto directo en su reputación y en su situación legal. Pero antes de profundizar en todo lo relacionado con las acusaciones hacia Ángel Cristo, me gustaría que viéramos unas imágenes adicionales. Estas imágenes son de una fiesta en la que Emma García participa, y en ese contexto también se habla de Ángel Cristo y los problemas legales que podría enfrentar. Se ha mencionado la posibilidad de que Ángel Cristo termine en prisión debido a ciertos delitos relacionados con la publicación de fotos comprometedoras de su madre, Bárbara Rey, y el rey emérito. Estas imágenes, aunque breves, son extremadamente relevantes para entender todo el entramado de la situación. Quiero mostrarte estas imágenes primero para que tengamos un contexto más claro antes de adentrarnos en los detalles de las acusaciones que hacen Galiacho y Emma García. La razón por la que decido mostrar estas imágenes primero es porque duran poco, pero contienen información clave que será útil para comprender el resto del contenido. A partir de ahí, podemos centrarnos plenamente en lo que Galiacho y Emma García han dicho sobre las supuestas mentiras de Ángel Cristo Jr. Si te gusta el contenido y crees que aporta valor, te agradecería que le des al botón de like, ya que eso ayuda mucho no solo al vídeo, sino también al canal. Tu apoyo diario es fundamental, y si aún no te has suscrito, este es un buen momento para hacerlo. Es un gesto sencillo, pero que marca una gran diferencia para seguir creando contenido como este. Volviendo al tema principal, es necesario que recordemos que los delitos que se están imputando a Ángel Cristo son muy serios. Bárbara Rey, al descubrir que estas fotos habían salido a la luz sin su consentimiento, ha puesto en manos de sus abogadas todo lo relacionado con la publicación de estas imágenes.
Los abogados están trabajando en diferentes frentes para esclarecer cómo se filtraron estas fotos, quién estuvo involucrado y cuáles son las posibles sanciones legales a las que podrían enfrentarse quienes participaron en la divulgación. En este sentido, Ángel Cristo podría estar enfrentándose a penas de prisión que no son menores. Ya hemos escuchado en varios programas que las posibles penas a las que se enfrenta oscilan entre 1 y 5 años de cárcel por revelación de secretos, además de entre 4 y 7 años por uso lucrativo de esas imágenes, y hasta 3 años adicionales por amenazas relacionadas con la difusión de las mismas. A esto se suman las multas correspondientes por cada uno de los delitos mencionados. Todo esto depende, por supuesto, de si la Casa Real decide demandar y de si Bárbara Rey sigue adelante con las acciones legales. Pero lo que está claro es que el panorama para Ángel Cristo es cada vez más complicado. En cuanto a las declaraciones de Bárbara Rey, es importante recordar que ella misma ha señalado a su hermano, Salvador, como el responsable de haber tomado las fotografías que están en el centro de esta controversia. Salvador, quien ya falleció, era un fotógrafo experto, y según Bárbara, estas fotos fueron tomadas utilizando un teleobjetivo desde el exterior de la casa, enfocando la parte del jardín que daba frente a la piscina. Sin embargo, no todo es tan sencillo como parece, ya que Bárbara también mencionó que su hijo, Ángel Cristo Jr., tomó algunas fotos, aunque no las que están en el centro de la polémica. Esto nos hace preguntarnos si las declaraciones que Bárbara hizo en 1997, cuando se descubrieron estas fotos, podrían haber sido para proteger a su hijo. El caso de Ángel Cristo es delicado, y todo parece indicar que habrá más revelaciones en las próximas semanas. Mientras tanto, seguiremos pendientes de cómo se desarrollan los acontecimientos. El verano de 1994 fue testigo de una serie de eventos que ahora, muchos años después, cobran un nuevo significado y nos muestran un panorama muy distinto al que la opinión pública percibía en aquel momento. A raíz de las recientes revelaciones, comprendemos que los acontecimientos de esos días, especialmente relacionados con don Juan Carlos, doña Sofía y Bárbara Rey, estaban envueltos en un trasfondo mucho más complejo de lo que se pensaba. Las imágenes capturadas y los testimonios que han salido a la luz no solo desvelan secretos sobre la vida privada de las figuras más importantes de la monarquía española, sino que también nos permiten entender mejor los conflictos, tensiones y situaciones que se estaban desarrollando detrás de las cámaras y lejos del escrutinio público. Uno de los momentos más destacados de ese verano fue el encuentro secreto entre don Juan Carlos y Bárbara Rey, que ocurrió pocos días después de que el rey acudiera en solitario a un acto oficial en Toledo. Este encuentro, que en su momento no fue más que un rumor entre los círculos cercanos, ahora ha sido confirmado por las nuevas pruebas que han emergido. Se trató de una reunión clandestina, en la que ambos personajes, cuya relación siempre estuvo envuelta en controversia, se vieron en circunstancias que todavía no están del todo claras. Lo que sí sabemos es que, apenas 2 días después de este encuentro, don Juan Carlos fue visto en un evento oficial en Madrid, acompañado de doña Sofía, pero lo que llamó la atención de muchos fue la total indiferencia que mostraba hacia su esposa. No hubo ningún tipo de interacción entre ellos, y aunque en ese momento pudo parecer una situación aislada, hoy podemos ver que esa frialdad no era casual, sino que era el reflejo de una crisis matrimonial que se mantenía oculta para el público. Este no fue el único acto oficial en el que se vio a los reyes juntos pero distantes. 15 días después, durante la toma de posesión de Carlos Granados como consejero de Estado, y más tarde en la jura de Luis Ángel Rojo como gobernador del Banco de España, la pareja real volvió a mostrarse ante las cámaras, pero la tensión entre ellos era palpable. En ninguno de esos momentos intercambiaron palabras o miradas, y el contacto entre ellos fue mínimo, lo que levantó sospechas entre algunos observadores más atentos. Sin embargo, el común de la gente no fue consciente de lo que realmente estaba ocurriendo en esos días. Lo que estaba en juego era mucho más que simples desavenencias maritales. Se trataba de una situación que, de salir a la luz, podría haber sacudido los cimientos mismos de la monarquía. En medio de este ambiente enrarecido, doña Sofía decidió emprender un viaje en solitario a Mallorca para disfrutar de unas vacaciones. Este viaje, que en su momento no generó mucha atención, ahora se ve bajo una luz completamente diferente. En aquel entonces, se pensaba que la reina simplemente había querido tomarse un tiempo para sí misma, lejos del ajetreo de la vida pública. No obstante, con las revelaciones recientes, es evidente que este viaje fue una especie de escape para ella, un intento de alejarse de la situación complicada que vivía con su esposo. Doña Sofía, una figura que siempre ha sido vista con respeto y admiración, se encontraba en una posición extremadamente difícil, atrapada entre las obligaciones de su rol como reina y los problemas personales que la atormentaban.
Ahora que conocemos más detalles de esos días, podemos entender mejor el papelón que tuvo que soportar en silencio, manteniendo las apariencias mientras su vida personal se desmoronaba. Lo que también ha causado un gran impacto en la opinión pública es la aparición de las controvertidas fotografías de don Juan Carlos y Bárbara Rey. Según se ha sabido, estas imágenes fueron tomadas en situaciones privadas y comprometedoras, y su filtración fue cuidadosamente orquestada para causar el mayor revuelo posible. Según Galiacho, 2 fotógrafos estuvieron involucrados en la captura de estas imágenes. Por un lado, Bárbara Rey habría encargado a su hijo, Ángel Cristo, que tomara algunas de estas fotos, aunque en su momento ella misma declaró que fue su hermano Salvador quien las capturó usando un teleobjetivo desde fuera de la casa. Salvador, que ya ha fallecido, era un experto en fotografía, y según se ha revelado, su participación en la toma de estas imágenes fue clave para que pudieran ser utilizadas más adelante. Este detalle añade una capa más de complejidad a toda la situación, ya que las intenciones detrás de la toma de estas fotos parecen haber sido cuidadosamente planeadas. No se trató de simples imágenes casuales capturadas en un momento de descuido, sino de fotografías tomadas con un propósito claro. La cámara que utilizó Salvador, equipada con un teleobjetivo, le permitió capturar imágenes desde una distancia considerable, evitando así levantar sospechas. Sin embargo, el hecho de que Bárbara Rey también mencionara que su hijo tomó algunas fotos, aunque no las más comprometedoras, sugiere que había un plan más elaborado en marcha. En este contexto, Chelo García Cortés llegó a comentar que Bárbara le había comprado una cámara a Ángel y le había enseñado a usarla, lo que refuerza la idea de que las fotos fueron tomadas con una clara intención de que algún día salieran a la luz, como efectivamente ha sucedido. Otro aspecto que ha generado una gran controversia es el tema de los pagos millonarios que recibió Bárbara Rey. Según las anotaciones de Manglano, Manolo Prado y Colón de Carvajal, una figura clave en la gestión de los asuntos financieros del rey emérito, fue el encargado de entregarle 25 millones de pesetas a Bárbara como primer pago. Este pago, según se ha indicado, formaba parte de un acuerdo mucho más amplio, y aunque no existen documentos que confirmen la totalidad de los pagos, se intuye que hubo más entregas de dinero. La falta de pruebas concluyentes sobre estos pagos posteriores ha generado muchas especulaciones, pero lo que sí está claro es que la cantidad inicial fue parte de un intento por comprar el silencio de Bárbara Rey y evitar que las fotografías y los detalles de su relación con don Juan Carlos salieran a la luz. Para quienes vivieron en la época de las pesetas, hablar de millones puede parecer algo descomunal. Con 1,000 pesetas, una persona podía pasar un fin de semana completo, y ahora estamos hablando de pagos de 25 millones y más, lo que da una idea de las sumas de dinero que estaban en juego. En este sentido, los documentos de Manglano no dejan lugar a dudas sobre la magnitud de estos pagos, y el hecho de que en el libro que trata sobre este tema se dediquen 2 capítulos titulados El chantaje de Bárbara Rey refuerza aún más la gravedad de las acusaciones. Lo más sorprendente es que, a pesar de la contundencia de las pruebas, no ha habido ninguna demanda por parte de los involucrados, lo que sugiere que los hechos presentados en los documentos son, en gran medida, irrefutables. El caso de Bárbara Rey y don Juan Carlos sigue siendo una de las historias más fascinantes y complejas en la historia reciente de España. Las intrigas que rodearon su relación, las conspiraciones para silenciarla y los secretos que han salido a la luz con el paso de los años han mantenido a la opinión pública en vilo. Y aunque muchos de los detalles aún permanecen ocultos, las revelaciones recientes nos ofrecen una visión mucho más completa de lo que realmente sucedió en aquellos días. Estamos ante una historia que sigue desarrollándose y que, sin duda, traerá aún más sorpresas en el futuro. El segundo chantaje al rey es una historia llena de giros inesperados y protagonistas con motivaciones muy distintas, pero un objetivo en común: obtener beneficios personales a costa del monarca. Este escándalo involucra a 2 figuras principales que, por diferentes razones, decidieron involucrarse en uno de los episodios más oscuros de la vida privada de la familia real española. Por un lado, está Bárbara Rey, una figura pública que había estado relacionada íntimamente con el rey emérito, y por otro, Santiago Arriazu, un periodista de la época que buscaba vengarse por el destino que había sufrido su hijo. Ambos personajes, impulsados por la codicia y la sed de venganza, encontraron en el chantaje una vía para lograr sus metas. La primera parte de esta trama comienza con Bárbara Rey, una mujer cuya relación con el rey Juan Carlos siempre estuvo envuelta en rumores y escándalos. Tras haber realizado un primer chantaje, Bárbara consiguió un pago significativo, documentado en los registros de Manglano. Este pago, que fue el primer paso en una serie de compensaciones, abrió la puerta a posteriores demandas de dinero, según lo que se deduce de las anotaciones del jefe de la inteligencia. La codicia se convirtió en la principal motivación de Bárbara,
quien, al ver el éxito de su primer chantaje, decidió seguir adelante, buscando más oportunidades para lucrarse a expensas del rey. La información que ella poseía sobre su relación con el monarca era una poderosa herramienta que podía utilizar para presionar, sabiendo que el escándalo público sería devastador. Sin embargo, Bárbara no actuó sola en este segundo chantaje. Aquí entra en escena Santiago Arriazu, un periodista que, por razones muy distintas a las de Bárbara, también tenía sus propios motivos para querer involucrarse en esta trama. La motivación de Santiago no era el dinero, sino algo mucho más personal: la venganza. Todo comenzó en marzo de 1995, cuando el príncipe Felipe, que en ese momento estaba estudiando en el extranjero, no pudo unirse a su familia para las vacaciones de Semana Santa en Mallorca. La familia real solía reunirse en estas festividades, y la ausencia del príncipe causó cierta sorpresa. Sin embargo, la razón oficial que se dio fue que Felipe estaba en época de exámenes, lo que explicaba su ausencia. Lo que pocos sabían en ese momento era que, mientras el príncipe Felipe no acudía a Mallorca, otro acontecimiento estaba desarrollándose paralelamente. Hugo Arriazu, hijo del periodista Santiago Arriazu, estaba trabajando en un reportaje sobre el príncipe y su entonces novia, Gigi Jaguar. Esta joven, que hasta entonces había mantenido un perfil bajo, fue descubierta como la pareja de Felipe, y el reportaje fue realizado en San Martín, una isla caribeña. Gigi Jaguar, además, tenía vínculos con otras figuras relevantes, como Mari Santal Mirel, esposa de Pablo de Grecia, lo que añadía más interés a la investigación periodística. Todo esto podría haber sido un simple reportaje más sobre la vida del príncipe, pero las cosas tomaron un giro inesperado. En el transcurso de la investigación, Hugo Arriazu cayó en una trampa. Al parecer, alguien le tendió una emboscada, y como resultado de esta maniobra, Hugo fue arrestado en Nueva York. Las acusaciones en su contra lo llevaron a ser encarcelado en Rikers Island, una de las prisiones más duras y peligrosas de Estados Unidos. Para Santiago, su hijo había sido víctima de una conspiración, y el encarcelamiento de Hugo generó en él un profundo resentimiento. Aunque Hugo fue condenado a cumplir una pena considerable, finalmente solo pasó 2 meses y medio en prisión antes de ser deportado de vuelta a España. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Al regresar a su país, se le impuso una orden de alejamiento de la familia real, lo que significaba que no podía tener ningún contacto con ellos. Este evento fue el catalizador que alimentó el deseo de venganza de Santiago Arriazu. Ver a su hijo atrapado en una situación que consideraba injusta y humillante encendió en él la necesidad de ajustar cuentas. Fue entonces cuando las vidas de Santiago y Bárbara Rey se cruzaron. Ambos vieron en el chantaje una oportunidad para lograr sus respectivos objetivos. Bárbara, que ya había chantajeado con éxito al rey en una ocasión anterior, buscaba a alguien que pudiera ayudarla a gestionar el segundo chantaje de manera más eficiente. Santiago, por su parte, encontró en esta colaboración una manera de cobrar venganza por lo que había sucedido con su hijo. La combinación de la codicia de Bárbara Rey y la sed de venganza de Santiago Arriazu creó una alianza peligrosa. Bárbara tenía el conocimiento y las pruebas comprometedoras, mientras que Santiago, con su experiencia periodística y sus propios contactos, podía ayudar a orquestar el chantaje de una manera más calculada. Juntos, vieron una oportunidad de oro para aprovechar la situación y sacar el máximo beneficio posible, tanto en términos económicos como personales. A medida que esta alianza avanzaba, el chantaje se fue volviendo más complejo. No solo se trataba de exigir dinero, sino de utilizar la influencia mediática y los secretos mejor guardados de la familia real para ejercer una presión implacable. Los pagos que Bárbara había recibido anteriormente eran solo el comienzo, y ahora ambos querían asegurarse de que este segundo chantaje fuera aún más lucrativo. En los cuadernos de Manglano se menciona que, después del primer pago de 25 millones de pesetas, se realizaron otros pagos, aunque estos no fueron documentados de manera oficial. Sin embargo, la intuición de los investigadores apunta a que las cifras eran considerables. El caso de Santiago Arriazu y Bárbara Rey se convirtió en una intrincada red de traiciones, secretos y conspiraciones. Mientras Bárbara Rey aprovechaba su posición para seguir obteniendo dinero, Santiago utilizaba la situación para vengarse de la familia real por el encarcelamiento de su hijo. La historia de Hugo Arriazu en Nueva York, su encarcelamiento en una de las prisiones más duras del país y su posterior deportación a España alimentaron la furia de su padre, que no veía otra salida más que la de ajustar cuentas a través del chantaje. Todo esto ocurría mientras el resto del país, ajeno a estos oscuros acontecimientos, continuaba con su vida cotidiana.
Mientras las intrigas se desarrollaban entre bambalinas, muchos ciudadanos se levantaban temprano para trabajar, sin tener idea de las profundas grietas que existían dentro de la monarquía. Los secretos, las mentiras y las traiciones se entrelazaban en una trama que abarcaba desde España hasta Nueva York, con personajes que iban desde la familia real hasta periodistas y figuras del entretenimiento. Lo más sorprendente de esta historia es cómo estos eventos, aparentemente aislados, convergieron para crear una de las mayores crisis en la historia reciente de la monarquía española. Desde los chantajes iniciales hasta el encarcelamiento de Hugo Arriazu y las demandas millonarias de Bárbara Rey, todo parecía formar parte de un plan mucho más grande, uno que amenazaba con desestabilizar los cimientos mismos de la Casa Real. Este segundo chantaje al rey no solo puso en peligro la reputación de la monarquía, sino que también expuso las vulnerabilidades de un sistema que, hasta ese momento, había logrado mantener sus secretos ocultos. Bárbara Rey y Santiago Arriazu jugaron con fuego, y aunque lograron obtener beneficios, también desataron una serie de eventos que sacudieron a la opinión pública y dejaron una marca imborrable en la historia de España. En definitiva, el segundo chantaje al rey fue mucho más que una simple historia de codicia o venganza. Fue un reflejo de cómo el poder, el dinero y los secretos pueden entrelazarse de maneras impredecibles, creando un entramado que, aunque parecía indestructible, terminó resquebrajándose bajo el peso de sus propios excesos. Y aunque muchos de los detalles aún permanecen en las sombras, las revelaciones recientes nos han permitido vislumbrar, al menos en parte, la magnitud de lo que realmente sucedió. Y así concluimos con nuestro repaso a los últimos cotilleos del mundo de Telecinco. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de las noticias más candentes. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización y seas el primero en enterarte de las novedades. Nos encantaría conocer tu opinión, así que deja tus comentarios abajo. Comparte tus pensamientos con nosotros y únete a la conversación.